El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló este lunes a Cuba y Rusia como parte integral de la crisis en Venezuela, mientras el país pasa por un apagón general que ya entra a su cuarto día. Durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado, Pompeo se refirió a la situación en el país sudamericano y aseguró que en los últimos días, los venezolanos han sido llevados literalmente a la oscuridad. Pacientes en hospitales están muriendo, los alimentos se están pudriendo, las comunicaciones están colapsando, señaló el secretario de Estado. Pompeo aseguró que toda esta situación que atraviesa el país no es culpa de Estados Unidos. Como señala el gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro, sino del socialismo prometido por el mismo Maduro. Sin embargo, aseguró que el panorama no estaría completo sin analizar el papel que Cuba y Rusia han jugado y que continúan desempeñando. Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela, enfatizó. El secretario estadounidense señaló que es el gobierno de Miguel Díaz-Canel quien ha proporcionado a Maduro de cobertura política y le ha ofrecido su solidaridad inquebrantable. Los gobiernos de Venezuela y Cuba, indicó Pompeo, comparten su desprecio a los derechos de propiedad privada, al imperio de la ley, y a elecciones libres. Con respecto a Rusia, Pompeo señaló que también ha creado esta crisis alegando que ellos, por sus propias razones, han frustrado las legítimas esperanzas democráticas y los sueños del pueblo de Venezuela. Moscú, como La Habana, continúan proporcionando cobertura política al régimen de Maduro, mientras presionan a los países para ignorar la legitimidad democrática del presidente interino, Juan Guaidó, afirmó Pompeo. Señaló que la petrolera rusa Rosneft está desafiando las sanciones de Washington al comprar petróleo de la estatal venezolana PDVSA y ayuda al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El presidente ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, sigue lanzando un salvavidas al régimen, agregó. El secretario de Estado indicó que el único interés de Estados Unidos es el bienestar del pueblo venezolano.